Bueno, en primer lugar quisiera empezar mencionando lo que establece el artículo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando éste sea lícito. El ejercicio de esta libertad podrá vedarse únicamente por determinación judicial cuando se dañe el derecho de un tercero o por resolución gubernativa o cuando se ofendan derechos a la sociedad. Así que en primera instancia debemos de entender que el derecho a ejercer la profesión en México es un derecho humano que no tiene más restricción que las que establece nuestra propia Carta Magna. Así pues, si queremos hablar de qué requisitos necesita un abogado para ejercer en México, pues pudiera señalar entre otros los siguientes: que curse la licenciatura en una institución educativa superior universitaria y que forme parte del sistema educativo nacional y que tenga validez oficial. También debe presentar y aprobar un examen profesional y obtener el acta de titulación correspondiente. Debe de presentar un servicio social obligatorio y gratuito, debe obtener el registro de su título y debe tramitar y obtener una cédula profesional que tendrá las veces de una o hará los efectos de una patente. Y obviamente tendrá que estar en pleno uso y goce de sus derechos civiles. Ahora bien, también nuestra propia Constitución Política nos señala precisamente que el sistema de gobierno en México va a ser una república representativa, democrática, laica y federal. Así hablamos pues que en México nos encontramos con 32 entidades federativas y una Ciudad de México. Bajo este orden de ideas, estaremos ante la presencia de que la regulación del ejercicio profesional en México va a ser una facultad concurrente, es decir, las facultades que corresponden a los poderes federales, en determinadas circunstancias, pueden ejercerlas válidamente los poderes de los estados. Así pues, en materia de ejercicio profesional, cada estado de la República Mexicana y la Ciudad de México va a estar facultada para expedir sus propias leyes y reglamentos en todo lo relativo a profesiones. Por ello, todos los títulos que se expidan por las autoridades de cada estado serán respetados por las otras entidades federativas y cada estado va a contar con las facultades para hacer el registro de sus títulos y, en su caso, para poder expedir las cédulas profesionales. Cabe señalar que también cada entidad federativa que conforma la Federación de México puede celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, esto a través de la Secretaría de Educación Pública, para coordinar y unificar el registro profesional y poder reconocer las cédulas que se expiden en cada estado. En materia federal y en la Ciudad de México, todo lo relativo a las profesiones se va a regular a través de la ley reglamentaria al artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las actividades profesionales de la Ciudad de México. Y el órgano que va a efectuar los registros de títulos profesionales y expedir la cédula profesional con validez para todo México va a ser la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Si nos vamos a abocar al ejercicio profesional en cada una de las entidades federativas, el abogado que pretende ejercer la profesión debe cumplir además con lo que establezca cada ley y reglamento local, y ahí mismo va a tener que registrar su documentación ante las propias direcciones profesionales de cada estado. Cabe señalar, por ejemplo, en Jalisco, que la ley que nos regula nuestra práctica profesional es la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco. Esta nos va a requerir que registremos nuestro título y a su vez que tramitemos una cédula estatal para estar en la posibilidad de ejercer nuestra profesión ante los órganos jurisdiccionales. Puedo destacar que también Jalisco es pionero en lo relativo a la certificación obligatoria, es decir, mediante la acreditación de cursos de actualización profesional que pueden ser impartidos por la Dirección de las Profesiones del Estado, por universidades, por colegios de profesionales o por organismos empresariales. Estos van a comprobar nuestra competencia profesional y vamos a estar así en aptitud de poder renovar periódicamente nuestras cédulas estatales. ¿Qué pasaría si un extranjero quisiera ejercer la profesión en México? Bueno, tendría que ajustarse a lo que establecen los tratados y los convenios internacionales de los que México forme parte. Si estos tratados y estos convenios internacionales no existieran,
tenemos que estarnos muy atentos a la reciprocidad en el lugar de la residencia del solicitante. Así pues, los títulos de los extranjeros pueden registrarse en México a través de la Secretaría de Educación Pública. Además, podrían, a su vez, además tendrían la obligación de que se registren para efecto de este registro, tendríamos que estar en la similitud de su profesión, es decir, que los estudios que hayan presentado sean similares a los que se llevan aquí en México, y si no pudiera determinarse esta circunstancia, entonces el extranjero sí se vería obligado a presentar pruebas o exámenes para poder comprobar sus conocimientos. Algunos otros requisitos que el extranjero pudiera necesitar para poder ejercer la profesión en México, además de registrar su título y de obtener su cédula profesional, tendría previa cita que presentar un original y copia de su identificación, tendría que presentar original y copia de su acta de nacimiento. Esta tendría que ir apostillada y legalizada, y además tendría que estar traducida en su caso por un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia. Debería presentar su original y copia de su credencial de inmigrado, en donde se va a acreditar su legal estancia y su calidad migratoria. Debe de presentar también la revalidación de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública. Original y copia de su título, el cual también debe estar legalizado, apostillado y traducido en su caso por un perito autorizado por el Tribunal Superior. Obviamente presentar fotografías, comprobante de pago de derechos y en su caso su solicitud elaborada. Si nos queremos referir a la obligatoriedad de la colegiación en México, bueno, puedo señalar en primer término que la colegiación en México, entendida esta como el derecho a la asociación de las personas, está permitida mientras se reúnan pacíficamente y con un objeto lícito. Así pues, la asociación de profesionales en colegios es completamente válida en México y está regulada por leyes y reglamentos tanto a nivel federal y Ciudad de México como en cada una de las entidades federativas. Estas van a dar los lineamientos para su registro y su funcionamiento. También vamos a tener que estar atentos para efecto de su constitución, para que se apeguen a todo lo que establecen los códigos civiles. Ahora bien, si en México, si habláramos de que sí es obligatoria la colegiación en México, pues puedo señalar que no es obligatoria. Sin embargo, cuenta México con el Colegio de Abogados más antiguo de América, que data de 1760. Me estoy refiriendo al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Además de que contamos con reconocidos colegios, como son la Barra Nacional Colegio de Abogados y, por supuesto, nuestro muy querido y del cual soy socia activa, el Colegio de Abogados ANADE. Considero que la colegiación en México, aunque no es obligatoria, sí es necesaria, no solo para formar parte de una agrupación de profesionales afines, sino también para coadyuvar, para que nuestro gremio de abogados esté capacitado, esté actualizado y se rija bajo códigos de ética y secrecía profesional, siempre con el compromiso de prestar un servicio social obligatorio, gratuito y para beneficio de nuestra sociedad. Y el órgano idóneo que siempre va a ser para vigilar y velar por la buena praxis de los abogados serían los colegios de abogados. Muchas gracias nuevamente. Bueno, quisiera empezar señalando lo que establece nuestro artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas establece, como lo digo, que toda persona tiene derecho a que se le administre la justicia a través de tribunales, que van a estar expedidos para impartirla dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, y sus resoluciones deben emitirlas de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, y por lo tanto van a estar prohibidas las costas judiciales. El artículo 94 de la misma Constitución va a establecer la manera en que la administración y la impartición de la justicia se va a ejercer en México. Así se señala que se va a depositar en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se va a integrar el Poder Judicial de la Federación? Bueno, va a estar integrado, 1, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2, por el Tribunal Electoral, tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito. La administración y vigilancia al Poder Judicial de la Federación va a estar a cargo, a excepción
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar depositada en el Consejo de la Judicatura Federal. A su vez, quiero señalar que todas las constituciones de los estados que forman parte de la entidad federativa van a tener su propia regulación en cuanto al poder público y lo va a dividir para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces vemos que los estados van a tener su propia regulación en cuanto al poder judicial. ¿Y cómo se va a integrar? A nivel estado. A nivel estado se va a integrar por Tribunal Electoral, Tribunal Superior de Justicia, tribunales administrativos, juzgados de primera instancia, juzgados menores, de paz, etc. Y se señala también que estos tribunales van a resolver con plenitud de jurisdicción dentro del ámbito de su competencia. Es decir, en México nos vamos a ver frente a una doble jurisdicción. Esta data desde la Constitución de 1824. Entonces, los abogados en México vamos a tener que llevar juicios a nivel federal y a nivel estatal. Y debemos tener conocimiento de leyes tanto federales como estatales. Las principales problemáticas a las que nos enfrentamos los abogados en México al ejercer la profesión en los distintos órganos jurisdiccionales, me voy a referir primero en cuanto a la impartición de la justicia. Si entendemos que esta es la potestad que tienen los tribunales y los jueces para aplicar las leyes en particular, vamos a ver en México que los tribunales son completamente insuficientes. Es decir, carecemos de manera importante de tribunales en todas sus jurisdicciones, en todas sus materias, y también contamos con insuficiencia de jueces, insuficiencia de funcionarios públicos, de personal administrativo y de apoyo, también es completamente insuficiente. Vamos a ver que las instalaciones de tribunales en México son inadecuadas y que manejan un gran número de expedientes, que va a traer como consecuencia que no haya celeridad en los procedimientos y que exista un incumplimiento continuo en los términos y plazos que establecen las leyes para que estos resuelvan. Vamos a encontrarnos en consecuencia con una falta de capacidad tanto material como humana para atender los procedimientos. Si nos referimos a los jueces y funcionarios en México, bueno, los abogados en México nos vamos a enfrentar día a día en nuestra práctica profesional con un alto porcentaje de funcionarios y jueces en sus diversas instancias y jerarquías que carecen de un conocimiento amplio del derecho en relación a la materia que van a resolver. Esto se da muchas veces porque les falta capacitación constante y permanente. Y también creo que esto ocurre, a mi parecer, porque no se hace una adecuada selección de los jueces y tampoco de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque en México se eligen a través de exámenes de oposición y estos muchas veces no son transparentes. Muchas veces eligen a los jueces y funcionarios por algún compromiso político, por amistad o por parentesco que exista con algún funcionario de la administración pública. Ahí nos vamos a encontrar que los jueces en muchas ocasiones no van a contar con la verdadera vocación y carrera en la función judicial. Me voy a referir también a la problemática que encontramos en cuanto a los plazos y términos legales. Caemos en cuenta que en México los tribunales en general no van a cumplir con el mandato constitucional de que las resoluciones se cumplan dentro de los términos y plazos que las propias leyes establecen, ya que todos sus actos procesales difícilmente se van a ajustar a los mismos. En general, los abogados, cuando llevamos nuestra profesión a los juzgados y patrocinamos a alguna persona, no lo podemos hacer con la debida diligencia, con la celeridad, con la prontitud y con la responsabilidad, no por causa imputable al abogado, sino por causa imputable a los tribunales que nunca se ajustan a los términos y plazos que las leyes establecen. ¿Esto qué ocasiona? Pues que nuestros clientes piensen que no actuamos diligentemente. Esto va a demeritar el trabajo profesional del abogado, su imagen y también su prestigio. Si vamos a hablar sobre las resoluciones que se emiten en México, bueno, tendríamos que hablar si estas se emiten de manera pronta, completa e imparcial. Bueno, lamentablemente en nuestro país, México, en general, las resoluciones no se van a dictar de manera rápida, ni tampoco dentro del marco, ni en los plazos establecidos en la ley. Ya lo dijimos, puede ser por un exceso de trabajo, por concentración desmedida de los juicios en los tribunales, porque no hay capacidad física de sus funcionarios,
ni tampoco hay tanta capacidad humana en cuanto al personal administrativo. La falta de capacidad intelectual de los funcionarios y de los jueces. Y muchas veces también los abogados nos vamos a ver con la intencionalidad que tienen los funcionarios para no resolver. Es decir, que para beneficiar a alguna de las partes o por tener conflicto con el abogado, no va a emitir las resoluciones. Esto, pues claro, se va a traducir en una negligencia en la impartición de la justicia. ¿A qué me refiero que las resoluciones en México son incompletas? Sí, me refiero a que en muchas ocasiones, al momento de que el funcionario va a resolver, no va a tomar en cuenta de manera profunda la demanda, lo que el abogado hace valer en la demanda, en la contestación, al ofrecer sus pruebas, no le da la validez a las pruebas. Entonces, al momento de que dicta su resolución, no lo va a hacer de una manera fundada y motivada. Esto, pues, ¿qué es lo que nos va a traer? Pues, violaciones a las leyes del procedimiento en perjuicio de las partes, y va a vulnerar los derechos de audiencia, de defensa, de legalidad y de seguridad jurídica. Lo que obliga a los abogados que todo el tiempo estemos tratando de resolver y de estar agotando nuestros medios ordinarios de defensa para acudir a tribunales superiores para que el tribunal superior pueda modificar las resoluciones incompletas que se recurren, y esto que va a generar un mayor retraso en los procedimientos que se llevan ante los tribunales. ¿A qué me voy a referir si hablo de resoluciones imparciales? Bueno, tengo que hablar de la corrupción que impera en los tribunales en México y en la práctica de los abogados, ni modo. Primero, debo de hacer un reconocimiento público y no voy a generalizar. En México existen jueces que cuentan con toda la capacidad, que actúan de manera proba, con rectitud, de manera transparente, pero también al momento de que van a emitir sus resoluciones. Pero también nos vamos a encontrar con funcionarios y con abogados que actúan de la manera opuesta. ¿Esto qué va a traer? Que al momento de que resuelven, van a otorgar un beneficio a alguna de las partes o a su vez este beneficio que van a generar al resolver favoreciendo a una de las partes, perjudicando a la otra, es indebido e ilegal, ya que, como vemos, las resoluciones tienen que ser completamente objetivas. ¿Esto qué puede traer? ¿Qué es lo que vemos al abogado en nuestra práctica refiriéndonos a esta corrupción? Pérdida de expedientes, pérdidas de actuaciones judiciales, pérdidas de prueba, o a veces no se valoran las mismas, simulaciones de notificaciones, etc. Todas estas prácticas, ¿qué van a generar? Pues un detrimento, definitivamente, en que el abogado lleva años llevando un procedimiento, estos procedimientos al final se hacen amañados, y esto va a generar una problemática a lo que nos enfrentamos todos los días los abogados en México. Bueno, muchas gracias. Pues debemos reconocer que en la actualidad pues todos nos movemos a través de las redes sociales y medios digitalizados, tanto en nuestra práctica diaria como en la práctica profesional. Así que puedo señalar que pues es indispensable en la gestión de los despachos el uso de tecnología. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos todos al implementar, por ejemplo, algún software jurídico para que éste cumpla con los requerimientos tanto en uso de información, confidencialidad, datos personales, etcétera. Eso también hay que señalarlo y es importante. Aunque la tecnología ahora nos está ya casi rebasando, pues hay que estar muy pendientes de la normativa. ¿Qué puedo hablar sobre los abogados en México, la impartición de la justicia y la administración de la misma en los tribunales y la tecnología? Bueno, en los órganos jurisdiccionales en México ya se está usando una firma electrónica. Esta firma electrónica se llama FIREL, y los abogados con esta lo que pueden hacer es presentar promociones, consultar acuerdos, promover amparos y consultar en general la lista de acuerdos que publica el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, el abogado que cuente con su FIREL, o sea, con su firma electrónica encriptada y privada, puede acceder de esta manera a la información que dan los tribunales. Sin embargo, también tengo que señalar que pues estamos en un panorama de tecnología y de impartición de la justicia todavía muy lejos de que sea
real, que sea completa y que sea realmente práctica. Vamos todavía empezando. En México también los tribunales están cerrados. La pandemia también hubo una serie de decretos a nivel federal y a nivel entidades federativas, donde se han dado los señalamientos que debe de seguir toda la gente durante la pandemia, y entre esos acuerdos y requerimientos está el que los tribunales en México estén cerrados. Entonces, pues la impartición de la justicia se ha visto pues completamente truncada. Eso quisiera hablar solamente así rápidamente por el tiempo. Si nos vamos a referir a las sanciones y violaciones éticas y profesionales en México, bueno, contestando primero a Román, pues no, en México no se antoja ni el abogado, ni el juez, ni el funcionario. Aquí todo el mundo vamos con ropa de calle y ves desde los abogados muy elegantes hasta los no tan elegantes. Pero si nos vamos a pegar entonces a qué sanciones nos vamos a hacer acreedores los abogados en nuestra práctica profesional, vamos a tener que volver a la lógica de la concurrencia, es decir, tanto en la ley federal que regula la Ciudad de México como las leyes de profesiones que regulan a cada entidad federativa van a imponer sanciones de todo tipo, sanciones que van a ir desde administrativas, por ejemplo, multas, amonestaciones, vamos a ver que hay extrañamiento público, inhabilitación temporal para que el abogado ejerza su profesión, y hasta los más graves, cuando por ejemplo existe error en la falsedad de los documentos o un título se registró sin cumplir con los requerimientos. En ese caso la sanción va a ser la cancelación del registro del título y por ende se va a revocar la cédula profesional. También nos vamos a ver por ejemplo, estas sanciones administrativas, rápidamente digo, que van a hacerse efectivas a través de la Dirección General, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en cada entidad federativa por la Dirección de Profesiones de cada estado. También nos vamos a ver los abogados en la práctica de la profesión, si ejercemos sin título, si el título no está registrado, si no ejercemos con cédula, o en caso todavía de que actuemos de una manera que no favorezca a nuestros clientes y que les causemos un daño, igual que en Francia, el abogado en México se va a hacer acreedor a sanciones en materia del Código Civil, es decir, responsabilidad civil por pago de daños y perjuicios. Así nos vamos a ver que las sanciones van a ser administrativas, van a ser civiles y sí procede también penales. Es decir, va a haber una serie de amonestaciones a los abogados que no actúan ejerciendo su profesión de manera adecuada y conforme a leyes y reglamentos. Puedo también señalar que siempre el abogado que vaya a ser sancionado va a tener la posibilidad de audiencia y también va a tener la posibilidad de acudir a la autoridad respectiva mediante los medios ordinarios de defensa ante los órganos jurisdiccionales competentes para poderse inconformar. Con esto quisiera yo concluir y agradecer nuevamente la invitación que me hicieron, la participación con los panelistas, excelentes, muchas gracias, nos dieron una visión muy amplia de sus países y finalmente pues las dudas y preguntas las contestaremos vía chat. Muchas gracias al presidente y muchas gracias a todos y a los que nos acompañaron. Por el contrario.